Con la objetividad que nos caracteriza durante la próxima hora, en su sexta temporada, lo invitamos a compartir Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosaina Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El ministro de Hacienda, Daniel Toribio, afirmó que el gobierno recibirá esta semana los $500 millones de bonos externos colocados en el mercado de capitales recientemente, de los cuales será invertida una gran parte en obras de infraestructura. Según el presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas del Estado, José Augusto Izquierdo, las empresas del Estado capitalizadas han generado beneficios económicos ascendentes a 13.200 millones de pesos. El presidente estadounidense Barack Obama advirtió que Estados Unidos se arriesga a contraer una profunda crisis económica si republicanos y demócratas no alcanzan un acuerdo para aumentar el techo de la deuda antes del 2 de agosto. El mandatario manifestó que caer en mora sería imprudente e irresponsable. Banco Popular presentó Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día, quien les habla, Luis Núñez, estamos de nuevo con ustedes para compartir el programa Agenda Económica correspondiente al día de hoy. Como todos ustedes saben, recientemente el Fondo Monetario Internacional aprobó la nueva carta de intenciones que le fuera sometida por las autoridades dominicanas para la continuación del acuerdo con ese organismo. Esta nueva carta tiene muchos elementos importantes. Todos ustedes saben que hubo una serie de cuestiones que surgieron en torno a la misma. Hubo discusiones que se llevaron a cabo entre las autoridades dominicanas, el equipo del Fondo Monetario Internacional, y mucha gente incluso estaba hasta cierto punto preocupado por la posibilidad de que se pudiera generar una situación en la cual esta carta no se pudiera conocer y aprobar por el organismo, y eso diera lugar a una ruptura del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con las consecuencias que, como todos ustedes saben, se derivan de una situación como esa en términos de falta de confianza, en términos de crisis interna y una serie de cosas que lo menos que podemos desear los dominicanos en este momento es que algo así tenga lugar. Gracias a Dios se fue aprobada. Sin embargo, no fue pura y simple aprobada, sino que hubo cambios que hubieron de hacerse y que surgieron de las discusiones que se llevaron a cabo. Estos cambios de alguna manera van a tener algún efecto sobre lo que es el devenir económico inmediato de la economía dominicana. Entonces, yo he querido compartir este programa hoy día con Bernardo Fuentes. Bernardo Fuentes es el presidente de la empresa Económica, que es una firma asesora especializada en temas económicos, y él en particular le da mucho seguimiento al tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Siempre hace unos análisis que son muy buenos, que nos orientan mucho y que nos dan muchos elementos. Y él es de las personas que estudia la carta y el acuerdo que se hace con el Fondo Monetario Internacional, y se da el lujo de poder hacer comparaciones de un documento que a veces es bastante amplio, entre lo que ocurrió en una oportunidad con una carta de intención y con la otra, y de explicar cuáles son esos cambios y las razones de los mismos, y además de darnos ideas acerca del impacto que eso va a tener en el desenvolvimiento de la economía dominicana, algo que realmente nos preocupa a todos y que todos queremos de alguna manera estar avisados a los fines de poder tomar decisiones acertadas, a los fines de poder evaluar el porvenir de la economía dominicana, las expectativas. Y entonces yo hoy
particularmente voy a disfrutar el programa con Bernardo Fuentes. Bienvenido, Bernardo. Bueno, no, gracias por la invitación nuevamente. Siempre es muy agradable estar acá. Sí, Bernardo, ya tú escuchaste. O sea, la idea de esta invitación que te hicimos es para nosotros ver qué es lo que tiene de nuevo la carta de intenciones y para ver, además, qué va a pasar o qué podría pasar en el campo de la política monetaria, en el campo de la política fiscal y cómo eso va a impactar el desenvolvimiento de la economía. Sí, no, perfecto. Yo creo que, como usted decía, es la quinta y la sexta revisiones que se aprobaron recientemente no fueron meramente aprobadas, o sea, por alguna razón se atrasó su aprobación y fue por el resultado de un sinnúmero de negociaciones que se tuvieron que llevar a cabo, y no solo negociaciones, reestimaciones inclusive de todos los supuestos básicos sobre lo cual se sustenta el programa económico que obviamente está esbozado aquí en la carta de intención. Y yo creo que es bueno aclarar que, por lo menos de mi punto de vista, la principal variación o el mayor cambio que ha conllevado justamente toda esta reorganización, hay que tenerlo muy claro, y es obviamente el gran cambio que ha habido en las perspectivas relacionadas con el precio del petróleo. O sea, básicamente esa es la razón por la cual todo se tuvo que reorganizar y reestimar. La carta de intención original que nosotros teníamos contemplaba un precio promedio en el 2011 de $80 el barril. Eso era lo que se preveía en la última revisión que se había completado, que fue en diciembre del año pasado, o sea, hace unos 7 meses. Tengo entendido que ese fue el precio de referencia en el programa monetario, ¿verdad? En el programa monetario y en el presupuesto de la Nación. Y en el presupuesto de la Nación. Y sobre esa base fue que se hicieron los cálculos de crecimiento, de tasa de inflación. Sí, porque quizás la gente no sabe que realmente todo esto tiene que cuadrar. Las autoridades monetarias y fiscales pues se sientan y hacen una programación donde todo tiene que encajar, y las perspectivas que hay para el sector externo le dan una idea de, bueno, qué nivel de importación, qué nivel de exportación pudieran esperar, nivel de financiamiento, y eso se traduce también en recaudaciones, nivel de gasto, que a la vez entonces impacta el crecimiento. Todo eso te impacta el sector externo, el resultado de la cuenta corriente, de la balanza de pago, y te redefine las necesidades de financiamiento, de importación de capitales y todo esto. Todo eso es como un rompecabezas, ¿verdad? Sí. O mejor dicho, es como... Y en términos de la reserva también, ¿no? Así, es que es todo. Uno comienza a enumerarlo y son muchos. Sí. Yo lo comparo a veces como con las torres estas que hacen con las cartas, o sea... Todo encaja y está ahí, pero cuando tú quitas algo, bueno, pues tiene que volverla a construir con nuevos supuestos. Entonces, el hecho de que cuando el personal o los funcionarios, vamos a llamarle, del fondo, estuvieron aquí en marzo del 2011 para la quinta revisión, pues se vieron con esta nueva realidad de que realmente el petróleo no iba a estar en 80, iba a estar en 106, que es lo que está en la última carta. Sí. Entonces eso implicó que hay que reformular todo. Eso implicaba que el subsidio eléctrico principalmente no iba a ser el que estaba en el presupuesto de la Nación. Y eso es importante porque había una premisa fundamental, que era que el gobierno iba a ser capaz de reducir de unos 700 millones que fue en el 2010 a unos 350 millones de dólares, a un 50%. Casi en la mitad, el subsidio eléctrico. Eso era gran parte del ajuste fiscal que el fondo inclusive estaba requiriendo como parte de su proyección y del programa económico. Que déjame decirte, Bernardo, yo y en este programa siempre nosotros dijimos que no entendíamos la razón por la cual el equipo económico del gobierno había aceptado un nivel tan bajo de subsidio, tomando en cuenta que la corrección de ese problema, por ejemplo, poner a la gente a pagar más luz, corregir la parte financiera del sector energético,
haciendo que las recaudaciones aumenten. Es una tarea sumamente difícil Así mismo. y menos para tú realizarlas en el transcurso de un año. Entonces, ellos aceptaron un subsidio de 350 millones de dólares cuando muy rara vez bajó de 700 millones, incluso llegó a 1.200 millones en una oportunidad. Sí. Entonces, aceptar eso era como una camisa de fuerza o una decisión un poco utópica en el sentido de la realidad de los hechos. Entonces, ahí está chocando, Sí. o sea, ahí ha salido eso a relucir. No solamente ha sido el tema de que el precio que se proyectó, que era de $80, ahora es de 106, sino que realmente También había era como muy subestimación, ¿verdad? No, y yo creo que fue muy rápido y muy evidente, o sea, ya en marzo se sabía, una estimación que se hizo en diciembre, ya en marzo se sabía que no se iba a poder, no se iba a cumplir. No se iba a poder cumplir, fue la realidad les golpeó rápido. Entonces sí, efectivamente, eso fue como la razón por la cual este proceso de negociación se extendió tanto. Tuvieron que reorganizar y reprogramar todo. Entonces, con el problema, obviamente, de que el fondo se mantuvo firme en el requerimiento de que había que reducir el déficit fiscal. O sea, hubiera sido, vamos a decir, muy fácil haber acordado con el fondo, bueno, el precio del petróleo subió, nosotros subestimamos el subsidio, vamos a tener un déficit más grande. Y esa brecha, pues, buscar financiamiento, que como vimos ahora con la colocación de los bonos soberanos, hubiese sido muy fácil, porque el gobierno salió a buscar 500 millones y le ofrecieron, creo que fueron como 3.000 millones. 3.000 millones, la oferta de compra llegó a 3.000 millones. Así mismo, o sea que hubiese sido muy fácil financiar un déficit más alto de lo que se prevía, pero el fondo... por lo menos todo lo que se ha dicho, ¿verdad?, en la opinión pública, el fondo se mantuvo firme en el hecho de que ese déficit de 33.500 millones que está pautado para este año se tenía que mantener invariable. Y había que hacerlo mediante una reforma tributaria, entonces. Una combinación es lo que ha planteado el gobierno, una combinación de reducción de gastos versus lo que tenían presupuestado y al mismo tiempo entonces una reforma tributaria que le permita mayores ingresos. Obviamente el fondo tiene sus razones, no es que el fondo es una entidad intransigente que se mantuvo firme. El fondo obviamente tiene cierta inquietud, y lo ha expresado en alguna de las cartas, sobre el ritmo de endeudamiento, porque el país viene durante 3 años consecutivos generando déficit de 50.000 millones de pesos cada año, 2008, 2009, 2010. Entonces, obviamente, el fondo dice, bueno, llega un momento donde tú tienes que, aunque sea doloroso, organizar tus finanzas. Entonces, quizás por eso es que ellos se han mantenido tan firmes en el hecho de que, a pesar del problema eléctrico, tienen que mantenerse ese mismo déficit. Pero fíjate que el presidente de la República dijo en su discurso, y es la segunda ocasión que yo lo escucho, que en los últimos 6 meses del año pasado el gasto del gobierno se redujo en 40.000 millones de pesos. Sí. Eso es un golpe fuerte, que quizás no se sintió tanto porque tiene un efecto un poco retardado, pero ahora lo estamos viendo. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Aparte de lo que es el impacto de la crisis eterna de las materias primas, también estamos viendo que la economía está resentida. Y no solamente fue en ese periodo, sino que ahora también se está avanzando en esa línea, en la reducción del gasto público, donde tú has visto a varias entidades públicas peleando para que no le apliquen una rebaja del 12% en el presupuesto. Eso son medidas fuertes. Que en un país como este, donde el gobierno tiene una incidencia tan grande en las actividades, se siente. Claro. Se siente, y entonces Sí. eso es lo que estamos sintiendo ahora. Por eso que está la gente quejándose, toda la gente, porque lo siente el público, lo sienten los empresarios, lo siente el comercio, todas las actividades se resienten por ese choque que estamos viviendo ahora. Sí, así mismo. Y todo eso tiene la intención de evitar que se vaya a crear una situación de inestabilidad.
claro. En la economía, que entonces se genere una situación mucho peor. Pero la gente no entiende eso. La gente dice que el problema es el gobierno y que el gobierno es el culpable de los precios del petróleo y de todas las cosas, pero nada. Sí. Vamos a ir a una pausa. Retornamos en breve.